Ahí estoy grabando ya. Bueno, entonces estamos analizando acá la base, ¿no? Lo que les quería mostrar es esta variable crisis internacional. Tiene ceros y unos, ¿no? ¿Cuándo tiene cero? Cuando no hay crisis internacional. ¿Cuándo tiene uno? Cuando hay crisis internacional. En el 2009, ¿se acuerdan? La crisis de las hipotecas de Estados Unidos, es la crisis internacional. Son cosas, ¿no? Que se me ocurrió ponerles para que ustedes jueguen a ver si en este periodo son cosas que afectaron o no al crecimiento de las provincias, ¿no? Como les decía, hay cosas que afectan a todas, como puede ser la inflación o la crisis internacional. Por ahí las afectan en forma distinta, ¿no? Es capaz que si ustedes hacen una regresión de solo de una provincia en particular en función de todos los datos, no es lo mismo que de todas juntas, ¿no? Bueno, son cosas que, para que puedan jugar. El índice de inflación, TCRM, acá lo tienen, es tipo de cambio real multilateral. TCNM es el tipo de cambio nominal multilateral. ¿Mm? ¿Qué diferencias tiene uno del otro? El tipo de cambio nominal multilateral, ¿no? Es básicamente, eh, fíjense, esto es el valor al cual estaba el dólar, básicamente, en promedio cada uno de los años. Nominal multilateral es cuando sobre todo cuando hacemos el tipo de cambio real multilateral, lo que hace es analiza el peso en las... es un tipo de cambio que nos analiza principalmente la relación con los países que comercializamos, ¿no? Entonces, hace como una canasta de los países con los que más comercializamos y compara también los tipos de cambio respecto de esos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, 154 en el 2004, donde recién salíamos todavía dentro de la crisis, es un tipo de cambio real multilateral muy alto. Por ejemplo, en el 2000, fíjense acá, estamos en el 2012, ya estaba en 101, ¿no? Un tipo de cambio real multilateral. O sea, hubo como una apreciación respecto de los demás países en cuanto al tipo de cambio real multilateral. Se tiene en cuenta la inflación de los otros países, el tipo de cambio de los otros países, la inflación de Argentina y el tipo de cambio de Argentina. Todo eso junto. ¿Mm? Bien, MI es la mortalidad infantil. Expo son exportaciones en dólares. Empleo privado es ocupados del sector privado formal, ¿no? Todo esto lo tienen para cada provincia, para cada año. GP, gasto público per cápita, es el gasto público nacional y provincial en servicios económicos, en pesos corrientes. Después tienen la otra, todo esto per cápita, en pesos corrientes de 2000. Esto es en pesos de 2004, ¿no? El que dice GPC, PC 2004. Después tienen el PBG per cápita del 20% más pobre de cada provincia y el PBG per cápita del 20% más pobre, pero base 2004. Después, también puse si había un cambio de gestión gobernante y si había elecciones ese año. A ver si eso afecta o no afecta elecciones presidenciales, ¿no? Afecta o no afecta el crecimiento de la provincia o no. Bien, esta es la base entonces, que la vamos a trabajar ahora. En la segunda parte del curso también la vamos a trabajar para, ¿cómo se llama? Para replicar otro paper. Probablemente le agregue alguna variable más para que ustedes también vayan jugando, como podemos agregar consumos de combustibles, consumos de, por ejemplo, de nafta,
de gasoil, le voy a agregar consumo de energía eléctrica en las actividades productivas. También le voy a agregar algo de educación. Todavía no sé cómo medirla. Esas tres variables se las voy a agregar como para que ustedes también tengan otras variables para ver si influyen. Y si puedo, calculo otro año más de PBG y se lo agregamos. Bien. Dejo de compartir. Somos 32. Vamos a hacer 6 grupos. Alguno va a tener... no, 6, sí. 6 grupos. Alguno va a tener 6 participantes. Plantéense lo siguiente para la base. Y quizás está bueno que se organicen de la siguiente manera. Ustedes hacen como quieran. Vamos a tomarnos, si quieren, unos 40 minutos. Tómense unos 15 minutos para explorar la base y tirar, si quieren, algunas relaciones, algo para ver en qué hay mucha relación. Y después, la primera pregunta que quiero que respondan es si se da el solo U básico o no se da el solo U básico. ¿Se acuerdan que es? Básicamente es que los países, solo lo dice para los países, ustedes analícenlo para las provincias. Los países más pobres crecen a tasas más grandes. Acuérdense cómo plantea solo el modelo. Entonces vamos a darles, me parece que mejor una hora, porque tienen que crear las tasas de crecimiento, tienen que tomar logaritmo, ¿no? Esa primera pregunta sería el primer objetivo, ¿no? Si realmente ven que se cumple esa condición de solo, ¿no? Y el segundo punto, que estaría bueno que a ver si se contestan, es si encuentran algún otro factor de todos los que tenemos ahí que influye o no en la tasa de crecimiento de las provincias. ¿Estamos? Otra variable que les voy a agregar es aquellas que son productoras de petróleo y cuánto producen para la que viene. Y es más, ya lo voy a anotar, ese que me había olvidado. ¿Qué más? Bueno, ¿están listos? Los divido en grupos. ¿Alguna pregunta más? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Me asustan cuando no contestan. Bien, ¿queda claro cuál es el primer objetivo? El primer objetivo es encontrar si ven que las provincias más pobres crecen a tasa más rápida. Creo que tienen varias estrategias para hacerlo. No necesariamente tiene que ser la de Mankey, Romer y Will. Tienen varias estrategias para verlo, que creo que las fuimos viendo a lo largo de las clases. Comentamos como varias formas para analizar eso mismo. O si no, también se les puede ocurrir a ustedes una para contestar simplemente si las provincias más pobres crecen a tasas más rápidas. Y la segunda cuestión es si encuentran algún otro factor de los que tienen ahí que pueda ser influyente en la tasa de crecimiento de las provincias. Bien, los divido en grupos entonces. En 6 grupos. La idea es, otra vez, después de que terminemos, ¿no? A ver si alguno presenta un poquitito, a ver si llegó a alguna conclusión o no. Cualquier cosa, me van llamando a ver cómo van. Ahí los mando a los grupos, chicos.
Hola Roberto, ¿estás ahí? ¿Qué tal, profesor? Sí, buen día. Perdón por digamos, por ingresar tarde. ¿Qué están trabajando en grupo, no? Ahora, Justo los acabo de mandar a los grupos, viste que mandé una base, la base de ahí de de provincias. provincias. Sí, sí. La idea es que traten de contestar un primer objetivo que es si se cumple en las provincias esta idea de Solow de que las provincias más pobres crecen a tasas más ricas, más altas, digo. O sea, que los países más La, pobres crecen a tasas más altas. la idea de convergencia, digamos. Claro, eso sería lo primero que tienen que tratar de ver. Ajá, está bien. Y después, si dentro de todas las variables que tienen ahí, o sea, esto ya como una segunda, que sería un paso, una frutilla en el postre, eh, si encuentran algún factor de todos los que tienen ahí como influyente en la tasa muy influyente en la tasa de crecimiento de los países. ¿Mm? Bien. Entonces, pueden plantearse si, bueno, tenés la crisis internacional, y bueno, a ver, ¿la crisis internacional afectó o no afectó? ¿Qué sé yo? No sé, o Ok, como una pregunta, ¿no? O las exportaciones, o qué sé yo, cualquiera. ¿Mm? claro. Espera Sí. que te mando un grupo. Perfecto. Acá está. Te mando al grupo 5. Que, Bueno, gracias. nada,